En la reunión familiar que pagué, repartieron camisetas personalizadas para todos. La mía decía, el mayor decepción. No discutí, solo sonreí, saqué un fajo de papeles, los rompí por la mitad y me fui. Una hora más tarde, finalmente, leyeron lo que destruí y empezaron a llamar sin parar. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que me golpeó como una bofetada sorpresa. Pero, siendo sincero, se sintió más bien como la pieza final de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo, intentando convencerme de que no existía. Me quedé allí, sosteniendo la camiseta y mirando esas letras gruesas y negras, como si estuvieran impresas de forma permanente en mi pecho. El mayor decepción, vaya. Mi hermana Laura se echó a reír. Solo es una broma, Frankie. Ben, desde el otro lado de la mesa, cerveza en mano, se encogió de hombros. Vamos, hombre, tienes que admitir que es un poco gracioso. Mis padres, primero en silencio. Luego mi mamá soltó una risita ligera, como si alguien hubiera contado un chiste ligeramente inapropiado en una reunión de la PTA. Mi papá negó con la cabeza, sonriendo, como si me hubiera tropezado en la calle. Asentí una sola vez, luego otra más lenta. Cierto, divertidísimo. Doblé la camiseta con cuidado y la puse en el borde de mi plato. Nadie notó que mis manos temblaban ligeramente, o si lo notaron, no les importó. No sé qué, esperaba. Yo pagué toda la reunión, el lugar, la comida, el transporte, incluso pagué las camisetas a juego. Ese es el remate del chiste, ¿no? Usaron mi tarjeta para imprimir esa etiqueta. Divertidísimo. Pasé meses organizando este fin de semana. Reservé la antigua casa del lago que tanto presumían en el pasado, creyendo, bastante ingenuo de mi parte, que la nostalgia quizá ablandaría las cosas, que con suerte, al fin me sentiría parte de algo. En su lugar, recibí la confirmación impresa de cuál era mi sitio en la familia. Y lo peor es que ni siquiera sentí rabia, sino un cansancio profundo, de esos que se te meten en los huesos y se asientan como cemento. Empujé la silla hacia atrás, sonreí. Vuelvo enseguida. Subí las escaleras hasta la habitación de invitados. Mi habitación técnicamente, ya que alquilé toda la propiedad, y abrí mi maleta. La carpeta estaba justo donde la había dejado, gruesa, con sus hojas impecables y pesadas. Había mandado imprimir aquellos documentos en un pergamino especial, algo que se sintiera significativo al tacto, algo que pudieran guardar con orgullo. Incluso me planteé llevar champán para acompañar el anuncio. En lugar de eso, bajé de nuevo al comedor y me detuve detrás de mi silla vacía. Nadie levantó la vista. Estaban ocupados tomándose una selfie grupal con sus nuevas camisetas. Era el momento perfecto. Deslicé los papeles de la carpeta y sin decir una palabra, comencé a rasgarlos por la mitad, despacio, con toda la intención, hoja por hoja. Laura volteó primero. Espera, ¿qué es eso? Ben frunció el ceño. Es un contrato, viejo. No contesté. Mi papá se incorporó un poco. Frank, dejé caer los papeles rotos frente a mi plato vacío y volví a sonreír, esta vez con rigidez. Disfruten las camisetas. Acto seguido, me marché sin gritar, sin portazos. Solo se oyeron mis pasos contra el piso de madera, el rechinido de la puerta mosquitera y el aire fresco de la noche recibiéndome como un alivio. Ni siquiera tomé mi chaqueta. No la necesitaba. Había llegado a mi auto cuando recibí la primera llamada, luego la segunda y varias más, como un dique que revienta. Decidí no contestar, al menos no todavía. Que leyeran primero lo que rompí, que sintieran el impacto. Me senté en el coche 10 minutos, con las manos al volante, todavía tranquilo, tan tranquilo que me parecía irreal, como si mi cuerpo no hubiera procesado lo que acababa de pasar. Se rieron. Esa parte seguía en bucle en mi cabeza. Mi mamá, mis hermanos y hasta mi papá, todos comportándose como si fuera algo inofensivo, como si llamarme la mayor decepción fuera un detalle gracioso más, a la par de las tarjetas navideñas con pullas de Laura o de los chistes de Ben sobre mi soltería. Pero no era inofensivo, y no era nuevo. Podía rastrear esta dinámica desde la infancia. A mis 10 años, Ben rompió la ventana de un vecino con una pelota de béisbol, y me castigaron a mí por no impedirlo. Laura mintió sobre reprobar un examen, y me dieron una charla sobre ser mala influencia. Cada error en esa casa, de alguna manera, terminaba con mi nombre, incluso si yo no estaba presente. A los 12, saqué mi primera C en matemáticas. Lloré, no por la nota, sino porque sabía lo que venía. Las burlas en la mesa, el suspiro de cansancio de mi madre, el silencio desaprobatorio de mi padre. Mientras tanto, Ben podía reprobar un semestre entero y aún así le daban dinero extra por su esfuerzo. A los 17, les rogué que firmaran como aval para un préstamo estudiantil pequeño. Ni siquiera pedía dinero, solo necesitaba su firma. Dijeron que no, que debía aprender responsabilidad. Para entonces, Ben ya había destrozado 2 autos. Laura se había mudado a Europa a estudiar fotografía, con ayuda de mis padres, pero yo era quien necesitaba aprender responsabilidad. Trabajé, de noche apenas dormía 4 horas diarias. Levanté algo desde cero. Primero un servicio de soporte técnico, luego una plataforma de suscripción. Aprendí a programar, a preparar discursos de venta, a encajar rechazos y seguir avanzando. No pedí casi nada. Un simple "estamos orgullosos de ti" me habría bastado. En lugar de eso, me convertí en la broma favorita, el rarito que siempre llegaba tarde a las fiestas familiares, porque seguro estaba encerrado programando en un sótano. Cuando conseguí mi primera inversión de 6 cifras, no dije nada. Cuando pagué mis préstamos estudiantiles de golpe, callé. Cuando mi empresa se viralizó, también. Tenía miedo de que se burlaran o se adjudicaran el mérito. Así que guardé silencio, pero seguí observando. Observé
Observé a Laura organizando fiestas en apartamentos que sabía perfectamente que no podía costear con su salario. Observé a Ben publicando reflexiones vagas sobre salud mental en Instagram, para luego escribirme pidiéndome dinero 2 días después. Observé a mis padres sufriendo por la hipoteca mientras planificaban cruceros de aniversario, y comencé a ayudarlos, de forma silenciosa. Hacía donaciones anónimas, transferencias imposibles de rastrear, todo porque, a pesar de todo, quería creer en la familia. Pensaba que, quizás, si daba lo suficiente, me verían por fin. Esa fantasía se derrumbó la última Navidad. Ofrecí llevarlos a un resort de esquí. Mi mamá me dijo que no gastara tanto, y después publicó que Laura les había regalado unas vacaciones familiares. Ahí decidí dejar de operar entre sombras. La reunión a la que asistí, la de la camiseta, iba a ser mi gran revelación. Lo tenía todo listo. Una carta notariada para liquidar la hipoteca de mis padres y ofrecerles jubilación anticipada, otro documento cubriendo un pago inicial para que Laura se mudara a un mejor distrito escolar, un fondo de alivio de deudas para Ben junto con la oferta de trabajo si quería empezar de cero. Cada papel firmado, sellado, impreso en papel de lino. Incluso escogí carpetas azul marino para que hicieran juego con la decoración de la mesa. Fui hasta ese nivel. Quería que fuera hermoso, memorable. Me imaginaba la cara de mi madre al leer la carta, las lágrimas, ese instante en que por fin se diera cuenta de que el hijo sin rumbo había construido algo grande. Me imaginaba a mi padre levantándose, estrechándome la mano con orgullo. Me imaginaba a Laura diciendo, estaba equivocada, a Ben soltando un, wow hermano, no tenía idea. Imaginé tantas cosas, y lo que recibí fue una broma en mi camiseta. Y sé que alguien podría justificar, a lo mejor no lo hicieron con mala intención. Tal vez solo era un chiste fallido. Igual habrían reaccionado distinto si lo hubieras contado antes. Pero aquí está la cuestión. Ellos sabían, de algún modo siempre lo supieron. Veían el coche que manejaba, la ropa que usaba, cómo reaccionaba la gente cuando mencionaba mi compañía. Mi madre, en una ocasión, me preguntó, con mucha cautela, si me estaba yendo bien económicamente, como queriendo confirmar sin parecer impresionada. Simplemente no les importó, o peor, sí les importó, pero odiaban lo que eso revelaba de ellos. Así que rieron, porque era más sencillo encerrarme en la categoría de decepción que admitir que podrían haberse equivocado, y ahora iban a descubrir lo que había en esos papeles. No solo ellos, sino todas las personas que escucharon, sus historias sobre el pobre Frank que no conseguía nada, el chico raro que se pasaba la vida en proyectos absurdos. Pero no antes de que las cosas se pusieran bastante más feas, porque ni siquiera había llegado de regreso a la ciudad cuando empezó su campaña. El primero en llamarme fue un amigo de la universidad, con el que no hablaba casi nunca. Oye, ¿estás bien? Tu hermana publicó algo raro. Dice que te pusiste como loco en la reunión. ¿Qué pasó? ¿Como loco? Esa fue la frase que usó. Entré a Facebook y ahí estaba la publicación de Laura. Una foto de la mesa de esa noche, camisetas, copas de vino y un pastel al centro con la leyenda. Hay personas que no saben ser parte de una familia. Te queremos, incluso si te saboteas. Sin mi nombre, sin detalles específicos, pero se entendía a quién se refería. Los comentarios eran puro, ánimo chica, mereces paz. La familia es complicada, no te culpes. Hiciste lo que pudiste. Eso ya me parecía malo, pero luego llegó el caos del grupo familiar y los mensajes de primos lejanos. Mi tía me preguntó si estaba bien. Le dijo que mi mamá la llamó llorando, que tuve un episodio maníaco y rompí documentos legales. Ben me escribió, necesitas ayuda, en serio. ¿Cómo se te ocurre humillarnos? Intentamos incluirte y lo arruinaste. Elegante. ¿Incluirme? Por favor. Ni respondí. En cambio, reenvié los documentos originales a mi abogado y le pedí que los sellara con fecha y hora. Puse en copia a mi asistente. 5 minutos después, ella contestó, ¿quieres que adelante la publicación de Forbes a este fin de semana? ¿Puedo adjuntar los archivos escaneados? Le dije que sí, porque tenía opciones, tenía pruebas sólidas. Ellos tenían una historia que, mientras más gritaban, más riesgo tenía de distorsionar los hechos. Si hay algo que mi familia sabe hacer bien, es reescribir el pasado a toda velocidad, pero esta vez no se saldrían con la suya. Demasiado tiempo permití que controlaran mi narrativa. Ahora era mi turno. Empecé compartiendo el enlace de Forbes sin mencionar a nadie, sin dar explicaciones, solo el artículo, el fundador que financió secretamente a su familia por una década y luego cortó lazos. Dentro del texto venían fotos de los documentos, escaneados, fechados y firmados, los mismos que rompí durante la reunión. También se mencionaba la evaluación de mi compañía, que superaba los 30 millones, y las donaciones anónimas rastreadas hasta mí. Hablaban de los pagos de hipoteca, de los fondos para la universidad que abrí desde cuentas fantasma. Hablaban de la beca de mentoría tecnológica que lancé medio año atrás para personas que, como yo, fueron descartadas por sus propias familias, y explicaba, de forma clara, por qué me alejé, no por venganza, sino por comprensión. En unas horas mi bandeja de entrada se saturó. Mensajes de felicitación, de disculpas, de pánico. Un buzón de voz de Laura. ¿Por qué lo hiciste público? Nos estás avergonzando. Un texto de Ben. Muy maduro. Genio. ¿Estás feliz arruinando a la familia? De mi mamá. Tenemos que hablar. Malinterpretaste la broma. Solo queríamos divertirnos. Malinterpreté la broma. La ironía era enorme, pero esto no había acabado. Empezó a difundirse la noticia, y llegó la atención que nunca busqué. Un canal de YouTube
YouTube hizo un video, luego un podcast, después un documental, breve. Empezaron los comentarios en redes. La gente escogió su bando, aunque la mayoría tomó el mío, porque era evidente el patrón de humillación encubierta con risas y buenas caras. Ben intentó desquitarse en línea, afirmando que exageraba para ganar lástima. Dijo que siempre he sido muy sensible y que, en realidad, mi familia hizo de todo para incluirme. Pero alguien respondió con un pantallazo del contrato que le ofrecí para pagar sus deudas, con fechas y anotaciones. Otro recuperó un tuit viejo de Laura jactándose de ser la hija dorada. Un influencer de tecnología, a quien jamás había visto, compartió el artículo de Forbes y escribió: recuerden, no toda oveja negra anda perdida. A veces simplemente se cansó de los lobos con suéter. Creyeron poder desacreditarme, hacerme ver como el problemático. Lo único que consiguieron fue exhibirse. Y ni siquiera tuve que decir nada público, ni una sola palabra, porque no me hacía falta. Tenía evidencia, y ahora todos la estaban viendo. Podría pensarse que, tras el artículo, las reacciones y el derrumbe de su relato se rendirían. No, al contrario, duplicaron esfuerzos. Ben redactó una serie de tweets larguísimos, diciendo que lo mío era puro afán de atención, que yo siempre me sentía excluido, aunque ellos hubieran hecho todo lo posible por integrarme. Laura se dedicó al control de daños con parientes lejanos, argumentando que el dinero me había nublado la cabeza y que la camiseta no era la razón real, que yo solo buscaba un pretexto para cortar lazos. Mis padres en público callaban, pero al mismo tiempo llamaban a varios conocidos, intentando presentarlo como un malentendido o una situación triste en la que se salieron las cosas de control. Yo, en cambio, veía cómo trataban de reconstruir su versión, sin éxito. Mucha gente a la que contactaban ya me había escrito para decirme que siempre notaron cómo me trataban distinto. Una prima me confesó que se daba cuenta de que cada vez que Ben hacía algo malo, de algún modo yo terminaba pagando las consecuencias. Una vecina de la infancia se acordaba de mi mamá hablando de mí como un desarrollador tardío, mientras presumía el internship de Ben en una empresa donde años después yo adquirí acciones. Lo peor no fue su campaña, sino darme cuenta de todo el tiempo que pasé esperando que cambiaran, sin observar cuánto había cambiado yo. Ya no era el niño que buscaba ganarse un lugar en su mesa, ahora tenía mi propia mesa, y el silencio resultante fue la primera vez que sentí paz en varios años. Me enviaron una carta, no era una disculpa verdadera, era un mensaje cuidadosamente redactado diciendo algo como: seguimos siendo tu familia y te queremos, esperamos que superes todo esto pronto, como si fuera una fase mía, como si me hubiera ofendido y largado, y ellos me esperaran de vuelta cuando se me pasara el berrinche. No contesté. Una semana después enviaron otra, más larga y sentimental, donde recordaban todo lo que hicieron por mí de niño: techo, comida, educación, pero ni una mención a los años de bromas hirientes, ni a lo rápido que me difamaron en 1900 cuando rompí los documentos. Luego Ben puso en redes una foto vieja de cuando éramos niños, con la leyenda: extraño a mi hermano, lo amaré siempre. Me etiquetaron un montón de veces. Mucha gente me escribió para preguntarme si respondería, pero las únicas personas a las que yo sentía que debía algo eran las que estuvieron a mi lado cuando no tenía nada, y nadie de ellos vestía camisetas con la frase "el mayor decepción", así que guardé silencio. En medio de ese silencio, las cosas siguieron moviéndose. Laura se quedó sola. Su esposo se cansó de su discurso de "somos víctimas de la cultura de la cancelación" y tomó a los niños. Se fue a casa de una cuñada. Ben perdió una presentación en un evento tras descubrirse un viejo audio donde se burlaba de mí. Mis padres quisieron refinanciar la casa y no pudieron. Por lo que supe de un contacto bancario, su situación financiera parecía inestable, y yo suspendí la transferencia mensual que les enviaba en anonimato. Mientras tanto, empecé a vivir mi vida, no por venganza, sino, por fin, con libertad. Viajé sin revisar mensajes, tomé decisiones sin preguntar si ellos se sentirían orgullosos. Creé cosas por el puro gusto, no para demostrar nada, hasta que una noche, un tiempo después, me llegó un mensaje de alguien que no conocía. Gracias por enseñarle a gente como yo que está bien alejarse. Ese mensaje me conmovió, no por halagos, sino porque me recordó que marcharse no es abandonar ni rendirse, es sobrevivir. Yo nunca había estado enojado porque no me amaran como yo quería, sino porque fingían hacerlo mientras minaban mi confianza cada vez que demostraba potencial. Esa noche, abrí una caja que tenía olvidada, copias de los documentos que rompí. Pasé la mano por el papel grueso, color marfil, con esos bordes ásperos donde la primera vez lo rasgué con rabia contenida. Ya no sentí pérdida, sino clausura. No sé en qué andan ahora, no pregunto. A veces me llegan noticias, pero las borro sin terminar de leer. No necesito saber. No se trata de que no me importe, sino de que la versión de mí que necesitaba, su aprobación, ya no vive aquí. Se fue, y no volverá. Han pasado 2 años. Hace poco fui a la boda de un amigo, no de la familia, sino alguien que me apoyó cuando yo no tenía nada. Durante la recepción, otro invitado me presentó a su prima. Ella me sonrió y me dio la mano. ¿Tú eres el del asunto de la camiseta? Solté una risa genuina. Sí, supongo que sí. Me contó que dejó de hablar con sus padres el año pasado. Dijo que mi historia le dio el impulso que le faltaba. No supe qué responderle. Aún no lo sé. Pero recordé cuánto tiempo creí que marcharme era perder, bajar los brazos, fracasar.
Resulta que fue la primera vez que me defendí a mí mismo. A veces me pregunto si mi familia sigue hablando de mí, si cuentan la historia de forma distinta, si me extrañan a mí o a la versión controlable de mí. No los contacto, y ellos tampoco lo han hecho. No desde hace bastante tiempo. Tal vez eso lo diga todo. ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O no lo suficiente? Dímelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Ahora, imagina que cada latido de esta historia se expande como las ondas en la superficie de un lago tranquilo. Para mantenerla con el mismo inicio, la misma trama y el mismo final, necesitamos sumergirnos con más detalle en cada pensamiento, en cada emoción y en cada recuerdo que el protagonista fue albergando a lo largo de su vida. A continuación, se despliega esa misma narración pero ampliada, con reflexiones más profundas, con anécdotas que complementan y dan contexto a cada línea ya existente, de modo que, al ser leída en voz alta, alcance alrededor de 55 minutos de duración. Desde el principio, el día de la reunión familiar en la que se repartieron camisetas personalizadas, el protagonista ya presentía algo turbio en el aire. No sabía exactamente qué, pero su intuición le advertía que algo no iba a cuadrar. Quizá eran los murmullos previos, las miradas un tanto condescendientes que captó, o aquella forma en que su hermana Laura le sonrió cuando le extendió la camiseta. Más tarde, recordaría ese instante con nitidez, pues la sonrisa de Laura, con sus ojos entrecerrados, no parecía la de alguien meramente contenta de verlo. Era la mueca de quien planeaba algo con retintín. Aún así, trató de convencerse de que estaba siendo paranoico. Quería creer, con todo su ser, que aquel fin de semana sería distinto. Había preparado la reunión con tanto cuidado, revisando la lista de alimentos que podrían gustarles a todos, equilibrando opciones vegetarianas para Laura, que cambiaba de dieta con frecuencia, y seleccionando vinos para complacer a Ben, que presumía de ser un experto en cervezas artesanales, pero acababa bebiendo cualquier cosa con alcohol. Incluso, para sus padres, se aseguró de que no faltara el clásico postre de limón que siempre pedían en cada celebración. Era un gesto que, al menos en su mente, decía: me importan, los escucho, entiendo sus gustos. Cuando vio la frase "el mayor decepción" estampada en la tela de la camiseta, dentro de él se produjo un chasquido, como si un alambre muy tenso se rompiera de golpe. Tal vez por eso reaccionó con tanta calma. No le quedaba indignación inmediata, sino una especie de resignación agria mezclada con un cansancio crónico. Durante años, cada paso que daba dentro de esa familia era precedido y seguido por comentarios sarcásticos, por recuerdos de errores que no había cometido y por un aura de culpa que le colocaban a cuestas sin siquiera disfrazarla demasiado. No lo dijo en voz alta, pero en su mente se repetía: al menos esta vez han sido sinceros, porque la camiseta era, en el fondo, una confesión explícita de lo que la familia pensaba de él, y a la vez era un golpe bajo, cargado de burla, que lo etiquetaba ante todos los presentes. La risa de Laura, el encogimiento de hombros de Ben y, sobre todo, la reacción de sus padres fueron como dagas diminutas que se clavaban una tras otra. La risita de su madre, esa que solía usar cuando consideraba que algo no era del todo correcto, pero prefería restarle importancia frente a los demás. La sonrisa de su padre, que representaba la condescendencia absoluta, como si todo fuera una travesura de la que el hijo más problemático no se había dado cuenta. Cada gesto resumía años de dinámicas familiares tóxicas, reducidas a unos pocos segundos de vergüenza pública. Cuando el protagonista se levantó de la mesa, lo hizo con el corazón latiéndole con fuerza, pero no de furia, sino de determinación. Subió las escaleras con ese nudo en la garganta que precede a las decisiones irrevocables. ¿Cuántas veces en el pasado había querido alzar la voz, mandar a todos al diablo y marcharse sin mirar atrás? Sin embargo, siempre pesaba la esperanza de que las cosas fueran distintas la siguiente vez, como si en cualquier momento la familia despertara de un letargo y reconociera su valía. Recordó mientras subía ciertos episodios de la infancia que aparecían en su cabeza como flashazos incómodos. La tarde en que Ben rompió la ventana del vecino y él, sin haber estado presente, terminó castigado. Los días en que Laura se zafaba de sus responsabilidades escolares y la reprimenda caía sobre él. No se trataba de simples bromas de hermanos, sino de un patrón constante en el que, por la razón que fuera, él terminaba siendo el blanco de los reproches y sanciones. Llegar a la habitación de invitados, que en realidad era suya, pues había costeado toda la estancia, y abrir la maleta para ver la carpeta con los documentos, fue como toparse con el reflejo de sus sueños convertidos en un proyecto tangible. Papeles de pergamino, sellos, firmas, todo simbolizaba el hito que tanto había anhelado compartir con su familia. Esos documentos eran la prueba de que él no era una decepción, sino una persona capaz de grandes logros, pero ante sus ojos, después de ver esa camiseta infame, ya no tenían el mismo valor, o mejor dicho, sí lo tenían, pero no para su familia. Mientras bajaba de nuevo, escuchaba las risas y el jaleo de las fotografías que se tomaban con las camisetas. Le chocó la indiferencia absoluta, ese modo en que ni siquiera le prestaban atención cuando él había salido abruptamente de la mesa. No es que esperara una persecución dramática, pero al menos un poco de curiosidad o preocupación habrían indicado algo de empatía. No la hubo. El sonido del papel rasgándose fue una metáfora perfecta de lo que ocurría en su interior. Cada hoja representaba horas y horas de planeación, de trámites, de conversaciones con su abogado, de decisiones sobre presupuestos y activos. Romperlas allí, frente a todos, equivalía a romper el puente que había intentado construir entre él y su familia.
familia. Y lo hizo despacio, a conciencia, para que cada rasgadura se escuchara clara y contundente en el salón, donde se suponía que se celebraba la reunión familiar. Los rostros de Laura, de Ben y de sus padres pasaron por distintas fases: desconcierto, incredulidad, un ápice de alarma. Y sin embargo, nadie se levantó para detenerlo. Nadie gritó «espera» con verdadero sentimiento. Más bien fue una reacción tardía, un «¿qué haces?», que sonaba más preocupado por la posibilidad de que fueran documentos importantes para ellos que por la integridad emocional de quien los sostenía. Cuando se marchó, lo hizo con esa quietud que precede a las grandes tormentas. Caminó sin estrépito, dejando atrás aquella escena como quien abandona una sala de teatro donde la obra se ha vuelto insoportable de presenciar. Afuera, el aire fresco de la noche le recordó que existía un mundo mucho más amplio que la opinión de su familia. Se subió al coche y en ese espacio privado dejó salir un suspiro largo, denso, como si exhalara una carga de décadas. Por supuesto, las llamadas llegaron pronto. Al principio, no quiso responder. Necesitaba procesar lo que había ocurrido sin que lo interrumpieran con gritos o excusas. Recordó que durante la niñez, cada vez que reclamaba justicia o comprensión, solo recibía regaños por ser dramático o hacer problemas donde no los hay. Ahora, de adulto, se sentía libre de ignorar esos intentos de contacto, al menos hasta que él mismo estuviera preparado para afrontarlos. La idea de que su madre, su padre y sus hermanos se hubieran estado riendo de esa camiseta como si fuera una broma cualquiera, resonaba en su mente con la fuerza de un eco interminable. Podía ver sus expresiones burlonas una y otra vez. No se trataba de un chiste sin consecuencias. Era la culminación de un abuso sutil, a menudo disfrazado de humor, que había durado años. Al evocar su infancia y adolescencia, se percató de cuántas veces había deseado ganar su aprobación. Recordó sus esfuerzos por sacar buenas notas, aprender instrumentos, inscribirse en actividades extracurriculares, pero casi siempre, en lugar de reconocimiento, obtenía más exigencias o comparaciones. Cuando sacó una C en matemáticas, el mundo entero pareció caérsele encima, no solo por la nota, sino por las burlas que vinieron después. Su madre lo trataba como si fuera un desastre académico, a pesar de que sus calificaciones en otras materias fueran excelentes, y su padre mantenía una tensión en el rostro, como si el chico lo avergonzara de forma permanente. Mientras tanto, Ben podía fracasar estrepitosamente, y siempre encontraba un modo de justificarse o de endosar la responsabilidad a su hermano. Si Frankie hubiera estado allí, lo habría evitado, decían sus padres. O, es que Ben no tiene tu disciplina. Debiste aconsejarlo. De ese modo, convertirlo a él en chivo expiatorio se transformó en costumbre familiar. Las cosas no cambiaron al alcanzar la adultez. Cuando pidió un aval para un pequeño préstamo estudiantil, que no significaba dinero de sus padres, sino solo su firma, se lo negaron diciendo que debía aprender responsabilidad. En retrospectiva, se asombra de cómo no se rindió en 1930. Ese instante, en lugar de derrumbarse, redobló esfuerzos para costearse la universidad, trabajando turnos nocturnos y durmiendo apenas lo indispensable. Aprendió a programar, a diseñar, a proponer ideas. Descubrió en sí mismo una voluntad de hierro que la familia o no vio o se negó a ver. La vida laboral no fue sencilla, pero fue emergiendo como emprendedor, poco a poco. Su primer proyecto, un servicio de soporte técnico, fracasó en el intento inicial, aunque le dejó lecciones que aplicó en la siguiente plataforma de suscripción. Empezó a pulir sus discursos de venta. Perdió el miedo a tocar puertas. Su madre, cuando le preguntaba de qué vivía, hacía un ademán vago, como si no quisiera profundizar en algo que asumía era de poca monta. Y su padre se limitaba a decir, esperemos que consigas algo estable. Para cuando llegó la primera inversión de 6 cifras, ya era presa de un agotamiento indescriptible. Tenía éxito, sí, pero no podía compartirlo con la gente que se suponía más cercana. Temía que, de mencionarlo, sus padres y hermanos lo ridiculizaran o trivializaran su logro. Así que optó por el silencio, por la discreción absoluta. Cuando, tiempo después, terminó de pagar sus préstamos estudiantiles, nadie se enteró en la familia. No quería que su madre hiciera un comentario condescendiente o que su padre restara importancia a semejante hazaña. La empresa empezó a despegar. Una noche, un video viral en redes multiplicó su número de suscriptores de manera exponencial. En lugar de celebrarlo con sus padres o con sus hermanos, se encerró en su cuarto y brindó en silencio, porque no deseaba convertir ese momento único en otro episodio de burlas o de desprecio sutil. En ese periodo de crecimiento, observó a Laura despilfarrar en fiestas, mientras mantenía un empleo que, a todas luces, no podía sostener aquel ritmo de gastos. Vio a Ben alardear en Instagram sobre su conciencia de la salud mental, para después pedirle dinero prestado en mensajes privados, argumentando todo tipo de urgencias. Siguió de cerca la situación económica de sus padres, quienes parecían al borde de la bancarrota, aunque seguían planeando viajes y cruceros. Y conmovido por ese sentido de lealtad familiar, comenzó a ayudarlos en secreto. Realizó donaciones anónimas, transfirió fondos a cuentas que abría con seudónimos o a través de intermediarios. Durante un tiempo, creyó que ese aporte silencioso, sumado a la nostalgia
nostalgia y a la experiencia de la vida, haría que la familia lo mirara con otros ojos. Las navidades eran especialmente dolorosas. Recordaba cómo, de niño, esperaba un halago o un reconocimiento por sus logros escolares, y en cambio recibía comparaciones con sus hermanos o reproches por no haber hecho lo suficiente. Incluso, cuando quiso llevarlos a un resort de esquí, su madre le dijo que no malgastara dinero, pero luego publicó en redes que Laura les había regalado unas maravillosas vacaciones en la nieve. Aquello le rompió el corazón más de lo que estaría dispuesto a admitir ante ellos. Entonces, decidió dejar de actuar en la sombra, y la reunión del lago iba a ser su momento de reivindicación, su gran oportunidad para decirles: aquí estoy, he triunfado, y quiero que también estén bien. Imaginaba la expresión de Min on the Cinta, sorpresa de su madre, quizá las lágrimas al leer la carta de liberación de hipoteca. Soñaba con un momento de unión familiar en que, por fin, lo abrazaran sin fingir, reconociendo su esfuerzo. Esa era la razón de las carpetas elegantes, de los papeles sellados. Lo planeó todo con un nivel de detalle casi obsesivo. Calculó tiempos, esperó a que la familia estuviera tranquila y receptiva. Pensó que el paisaje del lago y la casa de la infancia les darían un toque de nostalgia positiva. Quería, en el fondo, que aquel fin de semana fuera un antes y un después en la relación con su familia. Y entonces, la camiseta. El mayor decepción. Un golpe directo a su ilusión. Sintió cómo se desmoronaba aquella fantasía, y en su lugar, el cansancio tomó posesión de sus músculos, de su mente y de su corazón. Se rindió, no ante la vida, sino ante el anhelo de ser aceptado por personas que, a lo largo de los años, habían demostrado una y otra vez que lo veían como un estorbo, un motivo de burla, o, en el mejor de los casos, un cajero automático. Por eso rompió los documentos, en un acto simbólico que reflejaba su decisión de no seguir intentando lo imposible, y cuando salieron las llamadas, los reclamos posteriores, la difamación en redes, donde Laura lo pintó como alguien inestable, supo que había tomado la mejor decisión. Al fin y al cabo, si de verdad hubieran querido un acercamiento sincero, no se habrían volcado a contar mentiras en público. La publicación en Facebook de Laura, describiendo su reacción como un saboteo, lo hirió, pero también confirmó sus sospechas. Preferían proteger la imagen que tenían de sí mismos a admitir que habían maltratado a uno de los suyos. Los mensajes de Ben, quien decía que habían tratado de incluirlo y que arruinó todo, eran todavía más absurdos si se contrastaban con los hechos. Ni siquiera lo habían esperado cuando subió a la habitación. Ni siquiera se molestaron en ver si estaba bien. Lo de Forbes fue, al final, un paso que no tomó por venganza. Tenía en sus manos la posibilidad de limpiar su nombre y revelar la verdad. Llevaba demasiados años cargando con el estigma del problemático, del sin rumbo. Publicar esa historia con documentos y pruebas era su modo de decir basta. Y lo curioso es que no tuvo que pronunciarse con declaraciones estridentes. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando la gente descubrió cuántas veces había ayudado a su familia en secreto, muchos se indignaron ante la ingratitud evidente. Otros se sorprendieron de que hubiera tardado tanto en exponer la realidad. Unos cuantos, incondicionales de su familia, intentaron desacreditarlo, pero no lograron ir muy lejos, porque los datos eran incontestables. Pasaron días de ataques en redes sociales, cada uno intentando imponer su propia narrativa. Ben habló de su hipersensibilidad para retratarlo como un neurótico. Laura siguió publicando frases ambiguas y mensajes pasivo-agresivos sobre la importancia de la unidad familiar. Sus padres, en cambio, optaron por un perfil más bajo, llamando a algunos conocidos para decir que todo era un malentendido. Pero la verdad ya estaba ahí afuera, respaldada por pruebas, y muchos familiares y amigos en común empezaron a recordar incidentes que confirmaban la versión del protagonista, que siempre había sido el blanco de burlas y críticas injustas. Así fue como empezaron a llegarle mensajes de apoyo, no solo de amigos cercanos, sino de gente a la que apenas conocía. Y, en medio de esa avalancha de noticias, poco a poco, algo cambió dentro de él. Sintió que se liberaba de una carga histórica, de ese eterno anhelo de complacer a una familia que jamás había hecho el menor esfuerzo por comprenderlo. Sus padres intentaron contactarlo enviándole cartas donde reiteraban que lo querían, pero sin ofrecer una disculpa genuina. Sus palabras estaban cuidadosamente redactadas para no admitir culpabilidad alguna, y más bien desplazar el problema a la sensibilidad del hijo. Ben, por su parte, desplegó una campaña de victimización que incluía fotos de la infancia y apelaciones emocionales. Laura, en su intención de control de daños, telefoneó a parientes lejanos argumentando que su hermano estaba pasando por un episodio de confusión y que con el tiempo entraría en razón. Pero la gente no era tan ingenua. Muchos ya conocían la trayectoria del protagonista, ya habían visto lo lejos que había llegado por su cuenta y recordaban el trato despectivo que recibía, de modo que esas maniobras de manipulación resultaron ineficaces o, peor aún, contribuyeron a que la familia quedara más en evidencia. En cuanto a él, lejos de caer en remordimientos, empezó a sentir un alivio que no experimentaba desde niño. Dejó de preocuparse por lo que ellos pensaran. Dejó de forzar apariciones en reuniones donde no era bienvenido, de disculparse por no ajustarse a las expectativas absurdas de gente que nunca lo había apoyado. Aunque resultara doloroso, comprendió que distanciarse era la única forma de sanar. Poco tiempo después, supo por terceras personas que Laura enfrentaba problemas con su esposo, quien no toleraba su obsesión por presentarse como la víctima ante el mundo. Ben, que dependía de su carisma para obtener contratos y oportunidades, empezó a perderlos cuando salieron a la luz sus comentarios ofensivos, sus
Sus padres, abrumados por las deudas, intentaron refinanciar la hipoteca y fracasaron. Antes, él mismo les había estado enviando dinero de manera anónima, pero eso también se detuvo. Entonces vio con claridad que, por años, había sido el sostén silencioso de una estructura familiar rota, y que, al dejar de darles asistencia sin reconocimiento, ellos se quedaban solos ante sus propias decisiones financieras y emocionales. No era venganza, sino consecuencia. Era quizá la primera vez que sus actos no estaban dictados por el afán de que lo amaran. El mensaje que recibió de una desconocida, agradeciéndole por mostrar que está bien alejarse, le removió fibras profundas. Recordó al niño que fue, deseoso de afecto, asumiendo culpas que no le correspondían, y sintió ternura y empatía hacia esa versión infantil de sí mismo. Ahora sabía que seguir alimentando la dinámica tóxica con su familia no lo hacía más amable ni más digno, solo lo mantenía atado a una relación sin respeto. Alejarse era un acto de amor propio. Miró una vez más las copias de los documentos que había roto. Tocó los bordes ásperos donde el papel se había rasgado y ya no sintió ira ni tristeza, sino la satisfacción de haber puesto un límite definitivo. No había marcha atrás, y esa irreversibilidad le daba paz. Con el paso de los meses, se concentró en su vida personal, en su negocio que seguía creciendo, en las personas que siempre le habían tendido una mano y que celebraban sus éxitos sin envidia. Viajó a lugares que no conocía, descubrió que le gustaba perderse en ciudades ajenas, donde nadie lo reconocía, donde podía ser simplemente un individuo más, y en ese proceso fue encontrando algo parecido a la felicidad, o al menos a la serenidad. Recibió más cartas de la familia, una con un tono más desesperado, intentando hacerle ver lo mucho que se sacrificaron por él, cuando en realidad toda su vida lo habían tratado como la oveja negra. No respondió. Ya no sentía necesidad de justificarse o de embarcarse en discusiones estériles. Había ganado su derecho a la tranquilidad y no pensaba renunciar a él. 2 años después, cuando asistió a la boda de un amigo de verdad, no uno de esos amigos que desaparecen, cuando las cosas se ponen serias, se sintió parte de un círculo sincero donde lo valoraban por lo que era. Allí, un invitado lo presentó a su prima y ella, con una sonrisa cautelosa, le preguntó si era el del asunto de la camiseta. El protagonista se rió, una risa genuina que nacía del reconocimiento de todo lo que había pasado, de lo doloroso y a la vez liberador que había sido aquel episodio. Ella le contó su historia. Había tenido que separarse de su propia familia por razones similares, y encontrar el testimonio de alguien que lo hubiera hecho públicamente le dio el valor que le faltaba. El protagonista, sin saber muy bien qué contestarle, solo asintió, pensando en cuántas personas viven atrapadas en relaciones familiares tóxicas sin atreverse a dar el paso, porque marcharse no es sencillo. Durante años, él mismo creyó que alejarse era sinónimo de fracaso, de rendición, de ser un mal hijo o un mal hermano, pero la vida le mostró que a veces la única forma de demostrarse amor es romper ese lazo dañino, y en ese proceso descubrió su propia fuerza, la voluntad de rescatarse a sí mismo cuando los demás lo condenan sin motivo. Aunque a veces se pregunte si su familia lo echará de menos, sabe que la respuesta es compleja. Quizá extrañen la versión manipulable de él, la que podían menospreciar sin consecuencias, pero esa versión ya no existe. Se marchó cuando él mismo salió de la casa del lago aquella noche, y no piensa regresar. Ahora, con la distancia, ve sus logros con una perspectiva más nítida. Sabe que, pese a la soledad que implicó no tener el respaldo de su familia, llegó lejos por sus propios medios, y también comprende que, a veces, la familia que uno elige, amigos, compañeros, socios, resulta más real y más amorosa que la familia de sangre. Por eso, cuando alguien le pregunta si cree que fue demasiado lejos, si quizá debió mantener las apariencias o darles una oportunidad más, solo responde con una mirada serena. No fueron pocas oportunidades las que dio. No fue una sola vez que guardó silencio y esperó un cambio. Fueron años, décadas incluso, de aguantar, de intentar, de ceder, hasta que un día la carga se hizo insoportable. ¿Fue demasiado lejos? ¿O no lo suficiente? Cada lector tendrá su opinión, pero lo que él sabe es que, por primera vez, dejó de traicionarse a sí mismo. Y eso, para alguien que había sido nombrado la mayor decepción por su propia familia, es un triunfo incalculable. Así termina la historia. No hay capítulos numerados que indiquen el cierre, porque la vida real no se organiza en secciones tan claras. Sin embargo, podemos intuir que el protagonista ha iniciado un nuevo ciclo lejos de la toxicidad, concentrado en la gente que sí lo valora y en los proyectos que le llenan el alma. La experiencia con la camiseta, tan dolorosa como decisiva, fue el catalizador de un cambio que se venía gestando desde hacía mucho. A veces, las pequeñas heridas se van acumulando hasta que de pronto, una gota, aparentemente trivial, hace que el vaso se desborde. En este caso, esa gota fue una broma cruel, una frase impresa para hacer reír a costa de la dignidad de alguien que solo quería un lugar en la mesa. Si algo enseña su historia, es que debemos defender lo que somos ante quienes insisten en minimizarlo. Que cuando la familia no brinda amor verdadero, no tenemos por qué quedarnos inmóviles esperando un milagro, y que, a veces, alejarse es la única forma de sobrevivir y de encontrar la paz interior que tanto necesitamos. ¿Crees que fue demasiado lejos? ¿O no lo suficiente? Dímelo en los comentarios, y si quieres más historias como esta, suscríbete.